Y como ya os imaginaréis, sigo con mi tema, que es el aparta lo que te aparta de Dios. Hace meses, el año pasado, yo pienso que fue cuando empezamos con este ciclo, y hoy me gustaría continuar, donde nos estamos centrando en la tentación que Jesús tuvo por parte del diablo cuando fue llevado al desierto a tener ahí 40 días de ayuno y de tiempo con Dios. Y como vemos en la siguiente diapositiva, lo que vimos en la primera enseñanza es que debes de apartar de tu mente que porque estés en Dios no vas a ser tentado. Pero vimos también que con la ayuda del Espíritu Santo y con el ayuno y la oración, evidentemente, porque el ayuno es simplemente una disciplina de autocontrol y de abrirse a la sensibilidad más a Dios, pero lo que marca la diferencia realmente es el ayuno, ¿no? Con el Espíritu Santo y con el ayuno no tenemos que tener temor a ningún tipo de tentación, ¿no? Porque Jesucristo iba en plena certeza de fe y del Espíritu de que no tenía que tener temor y enfrentó las tentaciones sin mayor problema. En la siguiente diapositiva vemos cómo la primera tentación a lo que ataca principalmente es a nuestra necesidad básica y es a la alimentación. Por eso vimos que no debíamos de dejar que el enemigo nos tentase a no comer bien, a comer mal, a comer demasiado o a comer demasiado poco, ¿no? Y eso vimos que era a través de la palabra, ¿no? Y de dejarnos ministrar por el Espíritu Santo. Y hoy vamos a centrarnos en la segunda tentación. En el texto que tenemos dice que entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está: a sus ángeles mandará alrededor de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dice: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Venimos sedientos, Dios, queremos más de ti. Sabemos que nuestro alimento, nuestro sustento viene de ti. No es de nuestras elucubraciones, no es de nuestro conocimiento, no es de nuestra sabiduría, no es de ni siquiera los talentos que tú mismo nos has dado. Es tu gracia y es tu Espíritu Santo. Por eso te pedimos que en esta mañana puedas iluminar tu palabra para entender y comprender lo que quieres hablar a nuestros corazones y prepararnos para ser mejor discípulos. En el nombre de Jesucristo, así lo declaramos. Amén. En la siguiente diapositiva vais a ver cómo hay un texto que se resalta. Y es que, en la anterior. Dice que el diablo lo llevó a la santa ciudad, al templo mismo. Y estamos hablando a la ciudad de David, que fue también conocida como la ciudad de Dios para el pueblo de Israel. Un lugar que Dios había elegido donde hicieron unos sacrificios que marcaron la diferencia con respecto a todos los demás pueblos que vivían por esa zona. Y ahí es donde el rey David decide hacerle templo a Dios. Él no lo puede hacer, lo hace su hijo, pero él ya había provisto de todo lo que se iba a hacer. Y la verdad es que Salomón hace un templo desproporcionado. La exuberancia y la exageración de riqueza que ahí se dio fue una verdadera barbaridad. 1000 años después, eso fue en el siglo X, en el 900 y algo, 1000 años después de muchos periplos, de haber sido ya destruido el templo en varias ocasiones, reconstruido y todo eso, el rey Herodes, el que gobernaba en el momento en que Jesucristo nace, unos años antes del nacimiento de Jesucristo, el rey Herodes manda restaurar el templo. Y no quiere quedarse menos que el rey Salomón. Y hace otra vez un alarde, y ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva, un alarde de grandeza, de majestuosidad, y donde de alguna forma quiere llamar la atención del pueblo de Israel a la religiosidad cuando él ni siquiera era israelita, él era edomita. Pero él decide, de alguna forma, llamar la atención del pueblo de Israel, volviendo a la majestuosidad, a la pomposidad y a la grandiosidad del templo. Y vemos cómo hay un contraste tremendo en este texto, donde se nos dice que Jesús, de estar en el desierto, en un lugar árido,
en un lugar seco, en un lugar donde no había comida, donde no había agua, de repente, en un lugar más humilde, es llevado al pináculo del templo. El pináculo era el lugar más alto del templo. Según los estudiosos se entiende que eso es el lugar santísimo, el lugar del templo, todo el templo era todo alrededor, donde, como veis, había todo el movimiento religioso con las ofrendas, los sacrificios y todo lo que ahí se hacía. Y Jesús es llevado arriba a donde está el lugar santísimo, desde donde puede contemplar no solo el templo, sino toda la ciudad. Y esto nos habla de que el centro de vida del pueblo judío era precisamente el templo. Y los seres humanos, como religiosos que somos, nos encanta la pomposidad, los templos, la decoración, los rituales, las distintas cosas. Y hay un texto que rescató el diario El País en el año 2012 y que sacó a la luz una conversación entre el entonces primer ministro italiano Berlusconi, que yo creo que aquí todos los europeos lo conocemos, y por otro lado el presidente belga, que no es tan conocido, pero que en aquel momento sí, porque era el que presidía la Unión Europea en aquel momento y que era Herman Van Rompuy, y dice que al parecer el italiano Berlusconi le dice a Herman: usted y yo somos católicos. Confesamos el viernes y el fin de semana vamos a pecar. Podrían haber dicho lo mismo. Tú y yo somos evangélicos, venimos el domingo al culto y luego durante la semana nos vamos a pecar. ¿O no? Somos religiosos, nos encanta la religión, nos encantan los templos, los ritos, las solemnidades, los rituales. El ser humano de por sí le gusta eso y es tentado constantemente a eso. El pueblo de Israel por siglos fue tentado a eso y 2000 años después de la venida de Cristo seguimos siendo tentados a la religiosidad. Pensamos a veces que por venir el domingo y cumplir y estar ya ha sido suficiente. Cuando en el templo es fácil adorar, en el templo es fácil saludar al hermano, darle una palmadita, decir cuánto nos amamos, qué hermoso, qué maravilloso, mira qué buena alabanza, mira qué imágenes tan maravillosas, mira qué buena predicación. Y nos vamos para casa y parece que la religión se quedó toda ahí. Y aquí es fácil ser religioso, pero donde es difícil es en casa. Es cuando yo ahí tengo que lidiar con los problemas cotidianos de la vida, el que a veces el dinero no llega a fin de mes, en que a veces los hijos no han actuado como esperabas y te vienen con un problemón, o cuando en el trabajo tienes una circunstancia que te está sobrepasando, no sabes cómo sobrellevarla y llegas a casa hecho polvo y cargas contra tu esposa, cargas contra tus hijos y si ellos no están, contra el perro, ¿no? Pero tienes que descargar con alguien. Ahí es donde realmente se ve la religión, no aquí, no ahí. Eso es simplemente una imagen. Nos encanta, por otro lado, calmar las conciencias y sentirnos más cerca de Dios. Y a veces nos parece que en el templo estamos más cerca de Dios. ¿Cuál es tu templo? ¿Cuál es tu ciudad santa? Porque puede ser que estés siendo tentado. Porque debes, por otro lado, de apartar también la idea de que en el templo no vas a ser tentado. Jesús fue llevado precisamente al templo para ser tentado. Y por desgracia, he visto a lo largo de los años como mucha más gente de la que quisiera dejó la iglesia después de tener problemas en el templo, después de tener problemas los unos con los otros. Me miró mal, me despreció, me engañó, se aprovechó de mí, me dijo algo que luego me di cuenta que no era cierto. Yo no quiero seguir a ese Dios. Eso es religiosidad. No estás siguiendo a un Dios. Estabas siguiendo una religión que tenía religiosos y que te fallaron. Y tú a quien le estás fallando es a Dios, no al religioso de turno. Al religioso le da igual. ¿O no? A mí, yo me reconozco a veces religioso, pero no me da igual que la gente se vaya de la iglesia, porque sé que este es un lugar de sanidad y de sanación.
y es el lugar que Dios ha escogido para que el testimonio de Él quede tan impregnado en nuestras vidas que cuando salgamos el mundo vea que somos diferentes. Pero eso a veces, por desgracia, no se da. Y el Nuevo Testamento, si lo leéis, aún dentro de los Evangelios, veis cómo Jesús tuvo que resolver conflictos dentro de los propios 12 discípulos. Había disensiones, había conflictos entre ellos, porque eran cada uno hijo de su madre. Venían de contextos muy diferentes, aunque todos eran israelitas, pero unos de Galilea, otros de Judea, unos se dedicaban a una cosa, otros a otra, unos eran más inteligentes y más cultos, otros menos, y ahí se daban ciertas sinergias que creaban conflictos. Jesús tuvo que lidiar con eso, y no por eso eran menos discípulos. Eran los discípulos de Cristo, y aprendieron a convivir. En las epístolas vemos como muchas de las cartas que se escriben a las iglesias es para solucionar problemas que se estaban dando entre ellos. No creas que en la iglesia no vas a tener problemas. No creas que por casarte con un cristiano o con una cristiana te va a ir mejor el matrimonio. No es cierto. El diablo va a venir a tentarte igual. Y fíjate que te va a tentar en el mismo templo. Aquí vas a ser tentado. Pero es tuya la decisión de cómo vas a responder a la tentación. ¿Sabéis? Aunque parezca lo contrario, solo en 5 o 6 ocasiones en todos los evangelios se nos habla explícitamente de que Jesucristo haya visitado el templo. Lo visitó muchas más veces, ¿vale? Porque 2 de las veces que se mencionan, una es cuando es presentado y otra es cuando de niño se pierde en el templo. Y ahí el texto dice que era habitual en sus padres que todos los años visitasen el templo. ¿Por qué? Pues porque cualquier buen judío que se dignase a ser buen judío, todos los años iba al menos una vez al templo de Jerusalén, aunque no estuviese en Jerusalén, como era el caso de la familia de Jesús, ¿no? Pero explícitamente, como digo, hay 5 o 6 veces, de las cuales 2 era menor de edad. Y todas las demás veces, cuando Jesús se ve en el templo, es para recriminar a los religiosos, para denunciar la hipocresía, la falsedad y todo lo que en el templo se estaba haciendo que no iba acorde con la verdadera enseñanza del Evangelio. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo nosotros en la vida hemos desarrollado habilidades espectaculares para trabajar con la hipocresía. Y yo te puedo vender aquí que soy el más santo y luego cuando le preguntas a Chelo o a mis hijos te dirán, bueno, tiene sus cositas. Pero yo aquí traigo mi máscara y que me pongo la máscara como la mayoría de religiosos donde con lo que hacemos aquí es muy fácil amarnos. Aquí es muy fácil soportarnos. En casa ya es más difícil. Y como digo, Jesús iba para poner orden, para purificarlo. Y nos encanta, como dije, establecer ritos, leyes que se puedan representar. Nos gusta ser vistos actuando. Y leía hace un par de semanas un libro donde se hablaba acerca del carácter y definía al ser humano como actores complejos. Somos actores complejos. Desde niños, si te das cuenta, y si has tenido hijos lo sabes mejor, el niño desde que nace es un actor perfecto. Sabe cuándo y cómo llorar para captar tu atención y conseguir lo que quiere. ¿Quién se lo enseñó? Va en nuestra genética, el actuar, el mirad que bueno soy. Y a veces nos quedamos en eso, en esa religiosidad que no trasciende, que no llega más allá de estas 4 paredes. Y que aquí parece que todo es hermoso, pero en realidad es complejo. Fijaros, los neurólogos dicen que oímos lo que queremos oír y vemos lo que queremos ver. Lo que el corazón quiere sentir, la mente se lo muestra. Inconscientemente o no, tratamos de ver lo que nuestro cuerpo desea. Nuestros deseos íntimos condicionan nuestra vista y nuestro oído para ver y escuchar aquello que deseamos. Y esto nos hace crecer en la religiosidad. Nos hace crear religiones. Jesús
desde hace 2000 años viene denunciando el negocio de la religión, como vemos en la siguiente diapositiva. Hemos creado negocio y cultura religiosa. Estamos en medio de una sociedad consumista que nos lleva también a consumir religión. Aprovechamos aún nuestras cosas para promocionar lo que nos da dinero o lo que merece la pena. Nos cargamos de horas y horas de ver en YouTube a predicadores que, como digo, ni conocemos, pero pintan muy bien. Pero cuando tienes un problema, no lo puedes llamar por teléfono y decir, oye, ¿puedes venir a casa? O puedo quedar contigo y puedo exponerte mi problema. ¿Quién atiende tu problema? Eso lo hace tu líder de grupo pequeño. Pero el pastor que tienes en YouTube no va a llorar contigo cuando tu hijo está enfermo. El pastor al que sigues en YouTube no va a ir a tu casa con una bolsa de comida cuando no llegas a final de mes. Y vosotros sabéis, y muchos sabéis, que esto lo han hecho y lo están haciendo con vosotros, vuestros líderes de grupo pequeño. Eso es la verdadera religión. Ahí no hay hipocresía. Ahí no vale que llegues con una careta, porque te está solucionando tu problema y está acompañándote en tu problema en el día a día. Pero nos encanta la religiosidad. Nos encanta la religión. Nos encanta tener la Biblia de estudio y que se te vea con la Biblia Thompson. Y decir, yo no leo cualquier cosa, ¿sabes? Esa Biblia que traes que ni se ve, ultra fina. Esto es una Biblia, ¿no? Que si viene alguien, le doy con ella y si no se convierte, lo mando al cielo ya directamente. Nos encantan esas cosas, la gran campaña evangelística, las multitudes, el versículo del día que parece un amuleto y me lo repito todos los días y no estoy en contra de la palabra, hermanos, los que me conocéis, y ese es el privilegio que tengo, que cuando estoy predicando estas cosas lo predico a gente que me conoce. Sabéis que amo la palabra con todo mi corazón y que la escudriño y que trato de sacar de ella el meollo de lo que realmente quería decir el escritor en ese momento. Y no el amuleto del día que me va a ayudar porque lo repito y porque ya me levanté por la mañana pensando en ella. Eso está bien, pero si se queda aquí y no lo bajo aquí y a mis extremidades y no la vivo, eso es consumismo religioso. Es ir por la calle escuchando el podcast del predicador de turno, que es lo único que hace es como veíamos en la anterior predicación. Me llena la cabeza y soy un cabezón, no hay nadie más cabezón que yo. Pero ¿de qué sirve? De nada. La fe es para vivirla, es para encarnarla. Y eso no se hace en el templo. Eso se hace donde más de 20 veces, de forma explícita, Jesús dice que visitó casas. Y eso lo vemos en la siguiente diapositiva. Ahí es donde nosotros podemos vivir el verdadero evangelio. En la casa, en los unos con los otros. Donde podemos compartir nuestras cosas. Donde ahí no vale que te pongas máscaras, porque ahí la gente te ve tal como eres. Y donde ahí es donde nosotros no vamos a criticar o a juzgar, vamos a ver cuál es tu necesidad. Y es donde te sientes apoyado porque sabes que están orando por ti. Es en la casa, es en el grupo pequeño, es en las relaciones de la semana, del día a día, donde la gente te escucha, te atiende, te oye. Sabe realmente cuáles son tus emociones, por qué estás pasando. Y lleva tus cargas y te ayuda. No es en el templo, no es aquí ahora. Esto tiene otra función y es inspirarte para la semana. Es ver que no estás solo, es ver que hay miles que igual que tú aquí ahora están adorando al mismo Dios y eso te lleva ánimo. Es recibir una palabra que te dice, nos orientamos en esta dirección. Pero donde se da la verdadera vida es ahí. En las casas, en la relación cercana donde nos conocemos. Y ahí es donde crecemos como personas, porque a pesar de nuestras diferencias nos amamos y luchamos en oración los unos por los otros. En 3 años, los discípulos de Jesús crecieron más como personas que en todos sus años anteriores. Jesús sacó a Dios en este momento determinado de la historia del templo y lo llevó a los caminos, a las plazas, a las playas, a los montes y a las casas. Dios es para vivirlo y es para disfrutarlo en cada momento, no reducirlo a ritos
y ceremonias religiosas. Cristo vino para darte vida y vida abundante. No vino para hacer una farsa. No vino para ser un hipócrita. Jesús era criticado porque comía y bebía con los pecadores en sus casas. No guardaba la religiosidad hipócrita de los religiosos de la época, pero vivía en santidad, en las casas, con la gente. Nadie podía decir nada de él. Y lo conocían hasta el último detalle. Él no se ocultaba, no se quedaba simplemente detrás de un púlpito o detrás de una cámara en YouTube, donde no sabes cómo es su vida. Se exponía. Formaba parte de los grupos caseros cuando se reunía. Se dejaba ver. Y hemos sido llamados nosotros también a distinguirnos no por mentir, no por engañar, no por tener conversaciones chismosas o hablar mal de los otros. Hemos sido llamados a ser buenos trabajadores, buenos hermanos, buenos padres, a amar al prójimo y aún a quien nos odia. Pero eso aquí no se puede hacer. Y aquí lo que nos atraen más son las ceremonias, los ritos. Y Jesús nos llamó a estar con Él y a dejar que Él esté con nosotros en todo momento. Por eso abrimos nuestras casas, para que el Espíritu Santo venga de una forma especial y se pueda dar este tipo de comunión, donde buscamos juntos a Dios. Y sabéis, Pablo dice, como vemos en la siguiente diapositiva, que él, a donde iba a buscar a los discípulos, no, hay otra, es una imagen. Él a donde iba a buscar a los discípulos era las casas, no era el templo. Porque sabía que los verdaderos cristianos, a los que tenía que perseguir, eran los que vivían su fe en el día a día en sus casas, no los que estaban a veces en el templo cumpliendo rituales, que eran falsos. El enemigo sabía dónde atacar. Por eso el enemigo vendrá y atacará tu casa, y atacará tu familia, y atacará tus reuniones, y atacará tu identidad también como líder de grupo pequeño, para que digas, tiro la toalla, porque esto es complicado y esto es difícil. Porque el diablo sabe a dónde atacar, sabe dónde tentar, sabe dónde dar, pero mayor es el que está con nosotros. Y como dije, con el Espíritu Santo y con oración y ayuno, el enemigo no tiene nada que hacer contra nosotros. Por eso aparta la idea de que en el templo o en la casa no vas a ser tentado, porque lo serás, pero Dios estaba contigo. Y fijaros, Jesús había cerrado su anterior tentación con escrito está. Y fijaros la astucia del diablo, ahora sí pasamos al texto, que lo que dice ahora es escrito está. Pasamos a la siguiente diapositiva. Escrito está, a sus ángeles mandará alrededor de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Aparta la idea de que no vas a ser tentado con las propias escrituras. Jesús fue tentado con las propias escrituras. Y es más, como digo, en la primera tentación, Jesús le dice a Satanás, mira, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y el diablo no es tonto. Dice, anda, este se basa en las escrituras. Pues le voy a ir yo ahora con las escrituras. Y entonces le dice, escrito está. Los ángeles van a venir y te van a servir. Sabéis, después de 2000 años seguimos siendo tentados y engañados cada semana con cientos de falsas enseñanzas provenientes de la Biblia. No de Dios, pero sí provenientes de la Biblia. La Biblia es tergiversada y engañada y mal usada constantemente. Constantemente. Por eso no pienses que a través de la Biblia, porque hayas leído un versículo, ya eso sea la verdad. Tienes que entender el contexto. Y si toda la demás Biblia dice lo mismo y apoya eso que acabas de leer. Por eso es necesario formarse. El domingo que viene, si Dios quiere, tendremos la oportunidad de entregar los diplomas de la gente que os habéis estado formando en la escuela de liderazgo durante todo este año. Eso es imprescindible, es necesario. Porque necesitamos saber, cuando el enemigo venga y nos diga, escrito está, poder decirle, sí, pero también está escrito otra cosa, que es el verdadero sentir del Espíritu Santo y el verdadero sentir de Dios. Y esto, como digo,
habla de que no debemos de dejar de estudiar, no debemos dejar de formarnos y confiar ya en lo que sabemos y estar contentos con lo que hemos escuchado. Tenemos que continuar formándonos. Y eso es algo que pasó a lo largo de la historia. En la siguiente diapositiva vemos cómo constantemente, a lo largo de la historia, hubo reformadores que trataron de cambiar la historia de la Iglesia. Primero fue Cristo y el Espíritu Santo. Vino denunciando la hipocresía religiosa, vino denunciando los ritos y que dijo, mira, yo no busco eso. Ama a Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Haz discípulos. En eso se resume la ley. No le des más vueltas. No me vengas con que si andas no sé cuántos kilómetros el sábado o si haces tantos sacrificios. Lo que busco es un sacrificio del corazón, no rituales externos. Él vino a transformar eso. Y los discípulos vivieron eso y lo compartieron y inició la Iglesia. Pero ya en el siglo IV, Agustín de Hipona tiene que luchar contra tremendas herejías, tiene que volver a hablar de la gracia que habían vuelto a las leyes y a los rituales, tiene que hablar de decir que los sacerdotes tienen que volver a la moralidad y ser los primeros que tienen que dar ejemplo como líderes y que por supuesto la gente tiene que formarse bíblicamente. Después es en el siglo VIII, cuando León III, un emperador bizantino después del Imperio Romano, poco tiempo duró ese imperio, pero suprimió las imágenes, se dio cuenta de que eso era idolatría y manda romper las imágenes. Por un lado fue una desgracia a nivel cultural, destruyó un montón de iconos y de cosas que eran representativos de la cultura religiosa, pero él lo rompió en su odio por ir en contra de la idolatría. No quería ver imágenes, ¿no? Luego, en el siglo X, Vernon de Cluny hace como una crítica tremenda a la unión que había entre la Iglesia y el poder y dice que eso hay que romperlo y que la Iglesia es independiente del poder y no puede dejarse manipular por los poderes políticos. Hablaba acerca de que la nobleza tenía que estar por un lado, pero el clero, o sea, lo espiritual tiene que estar por otro, a un nivel superior y no puede dejarse influir, ¿no? Y cómo eso se hacía también volviendo al estudio y a la oración. Constantemente, como veis, se está hablando del conocimiento, del estudio, de la oración. Luego, evidentemente, tenemos la Reforma Protestante. En el siglo XVI es donde se vuelve a la Biblia y se quiere que la Biblia sea accesible a todo el mundo. Es donde Lutero se da cuenta de que todo el mundo tiene que leer y leer la Biblia y conocerla y experimentarla de por sí, saber que la salvación es por fe y que todos somos real sacerdocio, que todos tenemos la inspiración del Espíritu Santo para vivir como Dios nos pide, ¿no? Y que eso, para que eso se dé es importante la educación y la separación también del Estado, ¿no? Y en el siglo XX lo tenemos ahí, en el siglo pasado tenemos el pentecostalismo, que vuelve a hacer un llamado a la Iglesia. ¿A qué? A romper con las rígidas estructuras religiosas que se habían dado de nuevo dentro de la Iglesia evangélica y a volver a la vida del Espíritu, a buscar el Espíritu y no la letra de la religión. ¿Por qué? Porque somos, como dije, somos religiosos. Nos encanta la religión, establecer ritos, normas, moralidades, en vez de buscar el Espíritu Santo, que es el que transforma el corazón para que todo lo demás realmente brille. Si el corazón no es transformado, por muy bonito que te vistas, no vas a brillar. O tu brillo será un brillo humano que no tiene mayor trascendencia. Necesitamos reformarnos constantemente. Y el evangelista Marcos es muy escueto en este relato de la tentación de Jesús. Él dice que luego el Espíritu impulsó a Jesús a ir al desierto. Dice que allí permaneció durante 40 días y fue tentado por Satanás. Y dice que vivió entre las fieras y los ángeles le servían. Dice, los ángeles le servían. Jesús no vino a servirse. Él vino a servir. Cuando nosotros nos servimos de Dios o de la gente, en vez de servirla, estamos cediendo a la tentación. En la siguiente diapositiva vemos cómo Jesucristo fue el ejemplo de vida, el servicio. Tu líder de grupo pequeño está para servirte, no para servirse de ti. Tu padre, tu educador, está para servirte, no para servirse de ti. Pero el mundo y la sociedad nos enseña otras cosas. Sírvete de quien puedas. Aprovéchate del primero que te dé oportunidad. Cristo vino a enseñar otra cosa.
Cristo cuando estaba en el pináculo y vio todo el entramado religioso, social y cultural de su pueblo, dijo, qué pena que mis líderes levantaron todo esto para servirse del pueblo. Qué pena que ahora el mayor extorsiona al menor. Qué pena que el que tiene oportunidad hace lo malo cuando debería de haber hecho lo bueno. Jesús fue tentado a servirse de Dios a través de los ángeles, pero no cedió a la tentación. Dice, no, yo vine para servir, no para que ellos me sirvan como yo quiero. Ellos actuarán en el momento y de la forma en que tiene que ser. ¿Y qué es lo que lo sostuvo? Tener clara su identidad, saber que había venido a servir. Por eso, cuando en otro momento con sus discípulos está al lado del templo y los discípulos le dicen, Maestro, ¿no ves la majestuosidad? ¿Qué piedras? ¿Qué ornamentos? Él les dijo, mirad, uno mayor está aquí. Tenía clara su identidad. Cuando eres tentado y tienes clara tu identidad, el enemigo poco tiene que hacer. Porque cuando tienes la identidad bien establecida, sabes a dónde apuntas y no te mueven fácilmente. Continúas adelante. Por eso le dice, si eres hijo de Dios, Jesús no necesitaba hacer para ser, hacía porque era. No tiene que demostrarle nada a nadie, y menos al tentador, porque Él era. Si eres hijo de Dios, eso nos habla de identidad. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu identidad? ¿Quién te da tu identidad? ¿Dónde el enemigo está tentándote en tu identidad? Trabaja esas cosas, ¿no? Y estos no han sido más que temas paralelos a lo que es la verdadera tentación. En el siguiente texto vamos a ver como que lo que resalta aquí y lo que llama realmente la tentación, la atención, es tírate abajo, ¿o no? Yo ahora estuve dando todo un borde al centro. Tenemos ahí algo en el centro, pero yo estuve bordeándolo. Pero realmente lo que le dice el diablo es tírate abajo. Lo adorna con todo lo que tú quieras, pero lo que le dice es que se tire abajo. Y además le dice, si eres hijo de Dios, va directo, como digo, a la identidad. Y en la siguiente diapositiva vemos ahí a Jesús en realidad en una posición donde dice, bueno, ¿qué estará tratando de conseguir conmigo, no? ¿Qué quiere? ¿Por qué quiere que me tire abajo? Porque yo no sé si vosotros hicisteis la pregunta, pero ¿qué pretendía él con tirarse abajo, no? Y yo me hago la pregunta, ¿qué pretende hoy en día la gente con tirarse abajo? Porque la gente se tira. En la siguiente diapositiva vamos a ver el deporte que se llama salto base. Es un deporte. Y en ese deporte una persona, en este caso desde la Torre Zafiro en Turquía, a unos 200 metros de altura, la gente se tira. ¿Y qué lo salva? Los ángeles. El paracaídas, ¿verdad? Pero este tipo de salto se hace desde rascacielos, desde puentes, acantilados, o montañas muy altas. Y la motivación es la descarga tremenda de adrenalina y dopamina que va al cerebro y que produce una estimulación espectacular, ¿no? Estando leyendo, dice que también el hecho al desafío, a la superación y a la confianza en uno mismo pueden ser también motivaciones, ¿no?, para hacer este deporte. Muchos de los que estáis aquí conoceréis la siguiente diapositiva, y esto es el Salto Ángel. Esto es los venezolanos, sobre todo, ¿no? Es un lugar espectacular. Esto tiene 1 kilómetro de alto. O sea, esto es como si juntásemos ahí la Torre Eiffel, la Estatua de la Libertad, la Torre de Pisa y no sé cuánto más. O sea, eso no llegaría ahí arriba, ¿no? Eso todo no da un kilómetro de altura, ¿no? Y desde ahí pasamos a la siguiente diapositiva. La gente se prepara y pasamos a la siguiente diapositiva y se tira. Como digo, para que suba esa dopamina y esa adrenalina, y cuando terminan es una explosión. Si veis vídeos de este tipo de cosas, cuando aterrizan es una explosión brutal,
porque es como que te relajas, ¿no?, de toda la tensión que acumulaste por el peligro que eso tenía, ¿no? Y este, como digo, tiene 1000 metros de altura, 1 kilómetro. En la siguiente diapositiva vemos aquí otra de las torres de Orion, que está en Manhattan. Y aquí tenemos a Chesley Christ. Chesley Christ estudia marketing y gestión de recursos humanos. Luego se gradúa de abogada con un máster en administración de empresas. Trabaja en un buffet que asesora a grandes empresas y al gobierno, y en 2019 es declarada Miss USA. En el 2022, con 30 años, también se tiró desde ahí. Pero no era un salto base, era el salto de la muerte, era el salto de la desesperación, se suicidó. Ese es el otro motivo por los que hoy nos tiramos todavía desde alturas. Uno es para subir adrenalina y dopamina. Otro es para terminar con la vida, porque el diablo se salió con la suya. Porque el diablo te tentó y te dijo que ya no merecía la pena. El diablo te tentó y te dijo, tírate, porque van a venir ángeles que te van a recoger. Y te tiras a proyectos y te tiras a cosas que fracasan. Y luego es cuando buscas un lugar alto para tirarte y suicidarte. Y sabes, estoy seguro que a muchos de vosotros el diablo se está tentando con esto ahora. Porque después de 2000 años sus tentaciones siguen siendo exactamente las mismas. Vestidas de otra manera, con otro ropaje, con otra intención. Pero en medio de lo que era una carrera de éxito, no sé su vida personal, pero desde luego la frustración, el engaño y la vida que pensó que le iba a dar lo que no le dio, la llevó a tirarse y a hacer ese salto de la muerte. Pero como digo, esto es un deporte. En la siguiente diapositiva vamos a ver a alguien español, no solo Turquía y Estados Unidos. Aquí tenemos a Alex Villar. Este hombre tiene más de 2000 saltos registrados. Uno de ellos a más de 2,5 kilómetros de altitud, fue el más conocido porque pasó en medio de un cañón con este tipo de historias que hacen, ¿no? Y que le da lugar a que, claro, la caída es mucho más prolongada. El salto base es considerado como un deporte extremo, el más extremo y peligroso de todos. Tiene una tasa de muerte de 1 de cada 2.300 saltos. Y durante los últimos 30 años se estima que alrededor de 170 personas han perdido la vida realizando el salto base. Alex Villar murió el año pasado a los 34 años en su último salto. El salto por deporte a veces también es un salto de la muerte. A veces podemos estar jugando con cosas que nos llevan a la muerte y no lo sabemos. Parece que nos va bien. Parece que las cosas funcionan. Los que habéis estudiado el SEAN, el libro de la vida de Jesucristo, el compendio de teología pastoral, se habla de estas tentaciones y habla que la define justo como prestigio sin Dios, como reconocimiento, fama y éxito sin Dios. Lo enfoca en la forma religiosa, ¿no? Y si tengo éxito, tengo fama o tengo prosperidad, solemos pensar que entonces las cosas que van bien y que Dios está conmigo. Pero eso no implica que Dios está contigo. Por eso mucha gente con éxito, con prosperidad, con fama, está vacía. Y como Chesley, se tira al vacío, porque piensa que nunca podrá llenar su vacío. El salto base es un salto también de la muerte. Dios nos está hablando. Y el enemigo seguramente te está susurrando que saltes algo donde no está Dios. Y donde a lo mejor los ángeles no te van a poder recoger. Y puede ser el desastre de tu vida. Sientes que estás siendo tentado a saltar algo donde Dios no está. La vida de por sí en realidad ya es un salto. Cada día tenemos que tomar decisiones, tenemos que dar saltos. Y debemos de pedir la guía y la dirección del Espíritu Santo
para que nos guíe si ese es un salto donde está Dios o no está Dios. Como siempre digo, nuestra referencia es Jesucristo. Jesucristo vino para servirnos, no para servirse. Cuando des un salto, no trates de que sea Dios el que te sirva, que sea un salto para servir a Dios, para honrarlo, para disponer tu casa, disponer tu vida a servirlo, disponer tus dones, tus talentos. No busques la prosperidad sin Dios. No busques los saltos que lo único que buscan es tu vida. Tírate como se tiró Jesús. ¿Sabéis desde qué altura? ¿Desde dónde se tiró Jesús? Jesús se tiró a y desde la cruz. Se tiró a la cruz por ti, no por religiosidad, lo hizo por amor, porque te amaba. Y desde la cruz se tiró a los mismos infiernos para dar testimonio de que Él era el Hijo de Dios y de que todo aquel que cree en Él tiene esperanza de vida eterna y no tiene que tener temor a las caídas de los pináculos. Pero sí debemos de tener temor de tirarnos de los pináculos. Jesús no quería tentar al Padre. Jesús quiso amar a la humanidad. Y porque así lo hizo, al tercer día sí que vinieron los ángeles, removieron la piedra y dieron testimonio de que Jesucristo era la resurrección y la vida. Y que todo el que cree en Él tiene vida eterna. Y que aunque esté muerto, aunque se haya tirado y esté tirado en el suelo, muerto, después de haberse tirado y fracasado, si tiene fe y cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, resucitará con Él. No sé cuál es, no sé cuál es la tentación que ahora mismo estás soportando. No sé cuál es el pináculo al que el enemigo te ha levantado y te ha elevado y de donde te está tentando a tirarte. Pero sí te digo que el Espíritu Santo está dispuesto para hablarte y decirte, escrito está también. Escucha lo que el Espíritu Santo te dice. Escucha a donde el Espíritu Santo te lleva. Escucha a donde el Espíritu Santo te aboca para hacer la voluntad del Padre. Como dije, la religiosidad daña. Y puede que también estés aquí ahora dañado por la religiosidad. Puede que incluso yo mismo te haya dañado porque esperabas más de mí de lo que yo te di. Y ahora estás enfadado con Dios porque Dios te ha fallado. No, quien te ha fallado fui yo. Busca a Dios, busca al Espíritu Santo y verás que Él no te va a fallar. Verás que Él no te va a defraudar. Pero tienes que hacerlo. Tienes que crecer. Tienes que darle oportunidad a que Él obre y transforme tu vida para llegar a ser lo que Él quiere que seas. Puede también que a lo mejor te hayas tirado tú del pináculo, no que te hayan tirado o que te hayan empujado. Porque como digo, a veces somos así. Vienes herido y en vez de orar por ti o sanarte y echarte aceite y vino, como es lo que nos enseña la palabra, ¿no? Aún metí mi dedo en la llaga para decir, oye, esto aquí parece que no está bien, ¿no? Y te provoco más dolor. Puede ser que haya sido por eso, pero puede ser que haya sido por tu empecinamiento y que te hayas decidido, no, yo de aquí me tiro porque Dios me va a ayudar. Y la cosa salió mal. No sé cuál es el motivo por el que estás herido o estás dañado, si es que lo estás. Pero sea cual sea, como digo, Cristo ha resucitado. Y Cristo ha demostrado que Él tiene poder para levantarte y para restaurar su relación contigo. No una relación religiosa, una relación de calidad, una relación que te eleva a otro nivel, te hace ponerte ahí sobre el pináculo para ver la realidad de la vida y más cerca de Dios, porque Dios está por encima del pináculo, Dios está por encima del templo. Aquí tenemos que elevarnos por encima de estas cuatro paredes y tener esa experiencia con Dios que te eleva para que cuando salgas puedas trascender, cuando das un consejo a alguien que te lo pide, cuando oras en el Espíritu por alguien que está necesitado, cuando ante un ataque directo del enemigo eres capaz de dominarte, tener dominio propio y callas y no hablas y bendices en vez de maldecir, o cuando ayudas y sirves en vez de servirte.
Eso es mucho más que la religiosidad a la que a veces el espíritu humano y el espíritu de la carne nos lleva. El amor de Dios es el que cubre multitud de pecados y sana incluso las heridas de muerte que te quieren llevar a la tumba. Por eso hoy me gustaría que te pusieras de pie. Y si sientes que el enemigo está jugando contigo, te ves sobre algún pináculo o te ves tirado en el suelo porque los ángeles no aparecieron, la religión no hizo por ti lo que tú esperabas y estás cansado, estás destrozado, yo te invito a que vengas a Cristo. Yo te invito a que tengas ahora un encuentro con Cristo, un encuentro cercano, no un encuentro de religiosidad. Es que tú le dispongas tu corazón y que le digas: Padre, tú ves que estoy hecho polvo. Ves mis heridas. Ves que las cosas no funcionaron como yo esperaba. Porque me dañaron o porque yo mismo me dañé. Y necesito más de ti. Necesito que me perdones por desconfiar de ti, por querer tentarte, por echarte a ti la culpa de lo que tú no tienes absolutamente culpa ninguna. Padre, oro para que tú vengas sanando heridas, Dios, y aún resucitando a muertos que se puedan haber estrellado contra el suelo. Padre, tú dices que donde tú estás hay vida y vida abundante. Oramos por un fluir de tu vida abundante, Dios. Una vida fresca, una vida renovada, una vida que nos lleva a disfrutar de la vida de una forma totalmente diferente a la religiosidad a la que estamos acostumbrados. Padre, queremos marcar la diferencia en esta sociedad. No queremos que nos vean como religiosos, falsos, hipócritas. Queremos sacar nuestras máscaras, mostrarnos como somos, débiles, vulnerables, pero hijos del Dios Altísimo, que está con nosotros para guiarnos mucho más allá de nuestras imposibilidades, de nuestros defectos y de nuestras carencias, Padre. Por eso quebramos todo vicio, Dios mío. Quebramos, Dios mío, todo yugo que el enemigo ha levantado sobre nosotros y nos declaramos libres para volar, para disfrutar junto con tus ángeles en la vida a la cual nos has llamado a vivir. Queremos experimentar esa dopamina del espíritu, esa adrenalina espiritual, que es la que realmente nos empodera en el espíritu a hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Confundimos las mentiras del enemigo, las herejías y las falsas religiones que se levantan y engaños que van en contra de la gracia y el espíritu de verdad. Te levantamos en medio nuestro, Dios, en el nombre de Jesucristo. Y si nunca antes le has dicho a Jesucristo que quieres seguirlo como Rey y Señor, si entiendes que nunca has tenido una experiencia con Jesucristo real y que lo único que has vivido es una falsa religión, en esta mañana el Espíritu Santo te dice: es la hora de que des el salto y que saltes hacia mí. No hacia una religión, no hacia venir a la iglesia, no a leer la Biblia y memorizarte un versículo tras versículo y repetirlo como un mantra para que me venga la bendición. Si entiendes que nunca has tenido esa experiencia personal con Cristo que ha cambiado tu corazón y que te ha llevado a amarlo por encima de cualquier otra cosa, Él te dice hoy: salta, da ese salto, entrégame tu vida. Dime que me amas y que quieres que yo pase a formar parte de tu vida, no en la religión, no el domingo, sino el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo en tu casa, con tus amigos, con tu familia, con tus seres queridos, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de estudio. Si el Espíritu Santo te está retando a eso, yo te invito a que valientemente levantes tu mano y digas: yo quiero ahora entregarle mi vida a Cristo. Yo quiero ahora dar este salto de fe y decirte: Jesús, quiero que entres a mi vida, quiero dejar mi viejo yo y quiero empezar una nueva vida de fe contigo. ¿Alguien? ¿Vosotros dos? Enhorabuena. ¿Alguien más quiere decirle: Cristo, yo quiero rendirme a ti?
me gustaría que hicieseis esta oración de fe en vuestro corazón y decir: Cristo, te doy las gracias por haber saltado por mí a la cruz, por haberme librado a mí de tener que morir en esa cruz, por haberte dejado, por haber vivido mi vida alejado de ti. Te pido perdón y te ofrezco ahora mi vida para que tú seas mi Señor y mi Salvador, y nunca más me dejes ni yo te deje por todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora me gustaría orar por vosotros y a los demás animaros a hacer saltos de fe, saltos en el Espíritu, que marquen la diferencia y que hablen de que en Cristo somos más que vencedores y tenemos vida eterna. Buena semana y que el Señor os bendiga.